y sin embargo la han excluido sin ninguna decisión técnica. Claramente el objetivo y la decisión es política, que es que el Estado provincial no controle las rutas estratégicas de la Argentina. Para este gobierno, donde hay una necesidad, no hay un derecho, hay un negocio, ¿no? Y eso es lo que Axel Kicillof y el gobierno de la provincia vienen a desandar con mucha claridad política. Ustedes vieron, el gobierno de la provincia dice que es escudo y red de nuestro pueblo. Bueno, es escudo y red y también toma decisiones estratégicas como son estas. Y nosotros tenemos que defenderla y tenemos que profundizarla y ponerla en valor, porque además se hacen con un Estado provincial que está absolutamente atacado en sus finanzas, que sufre un intento de estrangulamiento por parte del gobierno nacional, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, no a Axel, no a la carrera política de Axel, como dicen algunos, a los bonaerenses. Se los ataca de forma sistemática y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a pesar de ello, trata de, como siempre decimos, multiplica los panes y los peces, trata de hacer milagros, pero la realidad es que no hay milagros. Lo que hay es gestión, hay mucha honestidad, mucha transparencia, mucha decisión política de poner el interés del pueblo bonaerense por sobre cualquier otro, pero eso por supuesto tiene sus costos y por eso lo atacan tanto. Y por eso desde esta plaza lo vamos a defender cada vez con más fuerza al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, a todo su gabinete, a todos sus ministros y a todas las políticas públicas que lleva adelante, porque nos demuestran con esas políticas que otro país es posible, que hay otro camino y que el camino es aplicar las políticas contracíclicas que ya se aplicaron en la Argentina. Axel no está inventando nada nuevo, Axel solamente se hace cargo de lo que fue política de Estado de la Argentina entre el 2003 y el 2015, lo asume con mucho orgullo haber sido protagonista de esos años y se propone continuar con esas políticas y mejorarlas aún más si es que llega al gobierno. Y ojalá que llegue, compañeros y compañeras, porque, y si no es él, que sea alguien que siga las mismas políticas, porque, como siempre decimos, Axel es mucho más que un candidato, mucho más. Es la esperanza que tiene nuestro pueblo de que vamos a volver a gobernar y gracias a esa gobernación que vamos a poder tener en la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre del 27, vamos a poder hacer feliz otra vez a nuestro pueblo. Es muy largo el camino, es muy dura la tarea de llegar y la tarea de empezar a gobernar, pero estamos seguros de que lo vamos a poder hacer como tantas veces lo hemos hecho. Este es un pueblo muy, muy valiente, a pesar de que a veces nos quieran convencer de lo contrario. Muy heroico, que ha sabido producir grandes hitos en su lucha. Cuando más lo atacaron, más lo asesinaron, surgieron las madres de Plaza de Mayo. Imagínense la fortaleza que tiene nuestro pueblo. Y más temprano que tarde vamos a volver a tener en la Casa de Gobierno un Néstor Kirchner como tuvimos en el 2003, cada vez más necesario y a la vez cada vez más próximo. Incluso hoy lo decimos, aunque a veces no lo parezca. Nada más, compañeros y compañeras, hasta el martes que viene en la Casa de las Madres y hasta el jueves en esta plaza. Y como no tenemos invitado para hoy, el cierre va a ser el de todos los jueves. Nuestra gran compañera, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, Carmen Arias. Bueno, buenas tardes a todos compañeros. Bueno, estoy muy contenta de lo que fue la marcha del martes, por suerte, fuimos muchos en todo el país, afortunadamente. Eso le estamos demostrando al gobierno que se tiene que ir de una buena vez porque ya no lo aguantamos más. Bueno,
Estuve viendo algunas cosas en la tele que no es lo más común, pero a veces uno lo tiene que mirar. Por ejemplo, la semana pasada, un frigorífico que ofrecía puestos de trabajo, había 6 cuadras de cola para encontrar trabajo. Hasta jubilados había en la cola que buscan trabajo porque no nos alcanza para vivir nuestra jubilación. La verdad que es una vergüenza. También escuché al director del Hospital de Clínicas de acá, que es un hospital escuela impresionante, que es uno de los mejores que tenemos, diciendo en la televisión que si no les arreglan el tema del dinero, van a tener que cerrar el Hospital de Clínicas. Eso dijo este director en un programa, en dos veces en la televisión lo dijo. Así que bueno, también se metieron con el INTI porque iban a hacer una entrevista a la gente que dirige las industrias más pequeñas, y no los dejaron entrar. Lo tuvieron que hacer en la puerta porque no los dejaron entrar. Ese es el gobierno que tenemos, ese es el gobierno que tenemos que combatir de acá al año que viene. Por favor, unirnos y sacarlos de una buena vez. Por favor, porque ya esto no se aguanta más. Bueno, como siempre digo, fuera Milei lo antes posible. Cristina libre y Axel presidente de la Nación. Hasta el jueves que viene. Bueno, yo soy de la provincia, ya le voté a lo que tiene que estar en la provincia, así que estoy muy contenta que vamos a ganar, por más que yo no voto para presidenta, pero para el resto estoy apareciendo. Bueno, un beso para todos, hasta la próxima semana. Chao, un beso. Pina no vota, pero está en la plaza todos los jueves. Claro que sí. No falta nunca. Me olvidé una cosita muy importante, compañeros y compañeras. El alias de la cuenta de las madres. Pero no solo repetirles el alias, sino pedirles a los compañeros que cada vez que hacen el aporte, chequeen, al poner el alias, que la cuenta sea la de amigos y amigas de las madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto a enterar que hay siempre algún vivo o viva por ahí que se pone un alias muy parecido, le saca una S o se le agrega, lo pone en singular o en plural, pone amigo, .madre, .plaza y le va a esa persona. O sea, es una estafa contra las madres de Plaza de Mayo. Entonces, ¿cómo lo podemos impedir? Siendo muy cuidadosos con escribirlo correctamente y chequear que la cuenta sea la de la asociación Amigos y Amigas de las Madres de Plaza de Mayo, que no esté a nombre de nadie en particular, ¿sí? Entonces, el alias es amigos.madres.plaza, ¿sí? amigos.madres.plaza. Cuenta en el Banco Crédito de la asociación Amigos y Amigas de las Madres. Nada más, compañeros, hasta el jueves que viene. De 16 a 18, AM530, Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre.
tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando que vuelvan las ideas. Tarde, 4:13 en la 530. Es la hora indicada después de la marcha de las madres, Demetrio Iramaín, Carmen Arias y por supuesto el encuentro de cada jueves. Hasta las 6 compartimos historias y que las hay, y muchas en la jornada de hoy. Hola Néstor Restivo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Nos trae Néstor dentro de un ratito nada más, probablemente de las historias más importantes del año, que es Vengo el de encuentro. allá. Vengo de la ciudad prohibida. ¿Cuál es la ciudad vuelo prohibida? ultra rápido. ¿Pekín? La ciudad prohibida es un conjunto de palacios arquitectónicos en el centro de Beijing, que es donde estaba la sede del emperador. Ah. Y hoy frente a la plaza de Tiananmen, que es como la plaza de Mayo, Sí. está todo ese complejo que uno visita, y a Trump lo llevaron ahí adentro para que visite y conozca la China imperial. Bueno, en un ratito nada más nos cuenta Néstor de la reunión, sí, más importante. Del año, decís. Y por lo menos hasta ahora, ¿no? Estamos hablando Reunión cumbre. del caos, concierto. ¿Hay orden o hay caos? O las dos cosas en el mundo en este momento. Hay una pelea permanente entre el supuesto orden y el Sí. caos. Bueno, Donald Trump y Xi Jinping, en un ratito Néstor nos cuenta. Muy buenas tardes, Luis Pablo Giniger. Muy buenas tardes, Pablo Caruso, ¿Cómo Néstor estamos? Restivo. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, ¿Mejor? muy bien. No, Se te escucha medio todavía resfriado. pero descubrí unos test con Ajá. unas magias que no conocía. Tengo, te lo estaba diciendo afuera y no sé, alguien nos Traje. interrumpió. Tengo la pastilla mágica aquella. Bueno, la eso tra- no. Bueno. ¿No se puede mezclar? ¿Estas cosas se pueden y mezclar? No queda otra que mezclar, así que. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, historias un montón. Enseguida arrancamos con el dato de inflación, pero tenemos, miren, desde Donald Trump en China, con Xi Jinping, desde el Tesla que se llevaron en grúa y se lo llevan a Jujuy, qué bárbaro. El diputado de la Libertad Avanza. Tenemos el bolonqui que hay en el fútbol argentino a partir del partido de ayer de Central y Racing, pero que ya se convirtió en un escándalo de proporciones en todo el fútbol argentino, en medio de toda la situación que vive la conducción de la AFA, que para mí es de las historias del día y que excede al deporte. Tenemos también lo que está pasando en el Congreso, porque hoy Así es. a esta hora debería estar interpelando a Adorni. No, en realidad discutiendo para poder interpelar a Adorni. Pero no, No. se postergó. No ocurrió, efectivamente. Eso no ocurrió, pero sí hay actividad en el Congreso, no en la Cámara de Diputados, en el Senado. Sí. Se están discutiendo algunos pliegos, un tema vinculado a armas y otros temas. En un rato lo repasamos, así que la actividad en el Congreso sí está. Ayer hubo comisión en diputados, pero claro, lo que no hay es actividad en la Cámara de Diputados. Yo te voy a decir una cosa, y no tengo ningún temor de estar errado en esto. En la discusión de los pliegos de Sí. jueces y juezas en el Sí. Senado, que en este momento se está... Y hay que prorrogar a Papá Maíques, no te Entre olvides otras de, cosas. no te olvides de eso, por favor, te pido. Igual quedan pliegos por mandar todavía. Todavía Recuerden que quedan. eran como 200 y pico de vacantes, ¿no? Sí, y van por 70, ¿no? Si no me equivoco, Sí. enviaron alrededor de 70 pliegos. Bueno, ahí se juega desde Adorni, desde la causa de enriquecimiento de Adorni, Claro. libre, etcétera. Ahí se juega el financiamiento de universidades. Ahí se juega el fútbol argentino también. Sí, Porque también, te diría, se está jugando River Central, mirá lo que te digo, en la discusión de los pliegos de los jueces. Porque efectivamente también hay causas contra la conducción de la AFA. no me diga que Central tiene también esos jueces, porque no, No, ni hagamos, no tiene. ni hagamos el partido. No, claro, que ni se discuta, digamos. Que ni se discuta. Así que muy importante, de lo más importante que está pasando en este tiempo es la reconfiguración del Poder Judicial. Se habla tan poco de este tema, que da calambre, decía mi abuela. Sí. Pero se habla, insisto, sabemos tan poco. Después, apenas rascás, te das cuenta que uno es el hijo de tal para ser juez federal en no sé dónde, que la otra es la esposa de otro juez. La famosa familia judicial refiere, entre otras cosas, a eso. Es la reconfiguración del poder que me da la sensación más viciado está en la Argentina y donde se resquebraja la democracia. Eso es lo que se está discutiendo en esos pliegos también, la reconfiguración de todo eso con dos grandes
antagonistas, Maíquez y por ende el gobierno, o la familia Maíquez, ese sector del Poder Judicial, y todo lo que se referencia alrededor del juez Ariel Lijo, donde está Astiuso, donde hay una enorme cantidad de personajes, hasta de la política también, o sea, no estamos hablando toda solo gente de jueces, bárbara, ¿no? hermosa gente. Bueno, Luispa, pero vamos a lo de recién, que Bueno, es el dato de inflación. Vamos al dato de inflación, 2,6% es la inflación de abril, del mes pasado, Sí. Esto en relación al mes de marzo, un 2,6% de aumento, lo que nos lleva ya a un 32,4% de inflación interanual. En lo que va del año, 12,3%. Digo, para Sí. el que dice no hay inflación, bueno, alguien la puede relativizar en función de alguna otra cifra, pero inflación hay. 32% en el último año, 12% ya en lo que va de este año. Bueno, es un número importante. Ahora, el número actual, el 2,6%, el gobierno lo festeja. ¿Por qué? Y claro. 3,4% fue el del mes de marzo, 2,9% en febrero y en enero, 2,8% en diciembre. Bueno, hay una baja en relación al último mes sensible. Digamos que fue un pico el de marzo, pero sigue más baja que los meses anteriores, claro, también. Así que es algo que el gobierno en este momento está celebrando. Difícil sostener esa... Desde ya. El gobierno ha celebrado tanta cosa, sí, que en aquella que vos decís, bueno, a ver, dame argumentos, ya ni siquiera te dan ganas. Está bien. De la misma, o sea, lo que vos acabas de decir es la segunda parte. Hay que decir las dos cosas. El gobierno va a salir a celebrar, pero bueno, es una celebración que no tiene ninguna base sólida, por supuesto, porque detrás está todo lo que venimos contando día tras día en relación a la economía y a la política del gobierno también, ¿no? Claro. Así que para celebrar tiene poco. ¿Tenemos algún desglose? Tenemos el desglose, a ver, hacia arriba, decíamos, el promedio es 2,6%, restaurantes y hoteles en ese mismo número, 2,6%, equipamiento y mantenimiento del hogar, 2,9%, prendas de vestir y calzado, 3,2%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, ahí está el rubro servicios, 3,5%. Comunicación. Eso es un dato, ¿no? Pues siempre se habla de la poca ponderación que tienen en la actual composición del IPC, del índice de precios al consumidor de los servicios, y si tuviera más ponderación, ahí tenemos, ¿cuánto dijiste? 3,5%. Claro, y a eso sumale, Néstor, el 4,1% en comunicación. Bueno, porque también ahí entra internet, servicios, entran los servicios de cable para quienes los tienen, sí, que es un porcentaje muy alto del ingreso de mucha gente. Exactamente. Termino hacia arriba con educación con el 4,2% y transporte con el 4,4%. Transporte es el ítem más alto de todos. Y hacia abajo tenemos salud en 2,5%, bienes y servicios varios en 2,4%, bebidas alcohólicas y tabaco 1,9%, alimentos y bebidas no alcohólicas 1,5%. Ahí registra una inflación sensiblemente menor al promedio. Recreación y cultura, 1%. Bueno, hay que recordar que en el presupuesto 2026 la inflación para todo el 2026 era el 10 y pico %. Para todo el año. Claro, con lo cual... Ya vamos el 12. Para cumplirse con lo presupuestado te tiene que dar negativo durante varios meses, digamos, ¿no? Y también recuerdo, ya que me habilita Carlos Heller, ¿no? Que se hay que reiterar las cosas, que en todo el ciclo kirchnerista, e inclusive en los primeros tiempos de Alberto, no, pero los 3 gobiernos de Néstor y Cristina, el grupo A, no el INDEC, el grupo A hacía escándalo porque la inflación anual era de promedio 25% anual. Claro. Y Milei la supera por lejos, en un contexto en el cual la economía se expandía, había casi pleno empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando está instalada esta discusión de que bien que por lo menos tenemos al fin equilibrio macro y un presupuesto equilibrado, la verdad que hay que relativizarlo muchísimo, ese supuesto éxito del gobierno. Bueno, vamos a estar, por supuesto, hablando de esto con Carlos Heller en un ratito nada más. Me quedé pensando... No, como con Juan Carlos Junio. Perdón, tenés razón, con Juan Carlos Junio. Hoy tenemos cafecito. Que Heller repita todo tantas veces no habilita a que otros integrantes del programa hagan lo mismo. Canté PRI. Eso. Punto. Bueno, pero está muy bien. Está muy bien porque son las dobles varas.
Sí, pues digamos, porque quedó la idea de que en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, que efectivamente fue un descalabro en términos inflacionarios, Sí. pero eso no es todo, hay que ver toda la película. Entonces, cuando se habla de que los gobiernos peronistas o populares son inflacionarios y tienen déficit fiscal, etcétera, etcétera, no dicen ni mucho menos la verdad. Y además tampoco dicen gran parte del endoso que le hacen los gobiernos liberales con el endeudamiento, ¿no? Claro. Que tiene que lidiar el otro gobierno cuando asume. Claro. Bueno, en un ratito lo hablamos, por supuesto, con Juan Carlos Junio. Lo de Adorni ya, si alguien escribiera el guión, diría, ya, no te creo, dale, no creo que sea así. Ahora están investigando viajes a Gualeguaychú, a hoteles de campo muy, pero muy costosos. Están investigando billeteras virtuales, se pidieron más medidas para indagar sobre el presunto enriquecimiento ilícito. Ayer veníamos de lo de la imputación al hermano. Bueno, es como el alquiler que había hecho en el mismo country mientras se terminaba la remodelación. Ya es como... Ujú. Sí, porque montón, además ¿no? del enriquecimiento ilícito y de lo principal, de dónde sacó la plata para tanta cosa, que ya anda dando Que vueltas, ese es el tema, ¿no? que ese es el tema principal, pero además la impunidad. A mí de verdad me asombra la impunidad, porque... ¿A qué llamas impunidad en este y caso? mira, yo te digo, un tipo que, no sé, todos vimos seguramente varias películas de asaltantes de bancos, Sí. de esas películas donde logran llevarse el botín, y cuál es la consigna entre los que afanan. Che, no la gastes, deja pasar un tiempo prudencial, no vayas mañana y te compres un auto 0 kilómetros o una casa, aguantá, no levantes la perdiz, no hagas bandera, y dentro de un año hace lo que quieras. Sí. Acá, no sé, está mal aconsejado Adorni, no sé qué pasa, salió a gastarla toda junta, digamos, ¿no? Me llama la atención eso también, no es lo principal es cómo es posible que un tipo con los ingresos que tiene o tenía, porque ahora se aumentó el sueldo, pero con los ingresos que tiene o tenía, haya podido comprarse la cantidad de propiedades que se compró, hacer los viajes que hizo, hacer los arreglos además a las propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tema central, ¿no? Claro. Pero, insisto, la impunidad me llama profundamente la atención. Bueno, me quedé pensando en qué haces si la tenés. Ustedes saben que el Tesla Cybertruck, que el diputado nacional Manuel Quintar estacionó en el anexo de la Cámara de Diputados, después lo tuvo que sacar de ahí. Martín Menem lo niega, pero la información es que le dijeron de todo por haberse llevado el Tesla que había sacado del puerto el martes pasado. Y ya fue a laburar con el auto, Lo escuchame, bajó del con puerto con sin el auto patente, nuevo. se le ocurrió que podía ir a laburar con el auto. ¿Y qué quiere? ¿Que se tome el 55? No, tiene tenés razón. un Tesla recién bajado del puerto, va a ir Tenés en razón. colectivo. dejate Entre hinchar. $200.000 y $300.000. Sí. Un Se- coche que además, permitime, esto es subjetivo, pero es espantoso. Sí. Es horrible ese auto. Tesla es una marca muy popular en los Estados Unidos. Tesla no es sinónimo de auto caro en los Estados Unidos, es sinónimo en todo caso de auto eléctrico, pero en las calles de Estados Unidos se ven muchísimos Tesla. Sí. De distintos modelos, como si te dijera Peugeot, y bueno, vos ves desde el Peugeot más barato hasta el Peugeot más caro. Desde el 404 de Claro, hasta... exacto. El Cybertruck es una pieza especial dentro de los Tesla, que es una especie de tanque que circulan, se ven esos autos en Estados Unidos, pero no es la marca el problema, sino ese en particular. Sí. El tipo fue y se compró el bicho más raro y más caro que tiene Tesla, ¿no? Y lo llevó a la Cámara de Diputados, Así es, digamos, ¿no? Lo sí. estacionó. Él dice, y Martín Menem dice, ocupaba 2 lugares en estacionamiento, entonces le dijeron, llévatelo. Otros dicen, bajó Martín Menem recontra caliente y le dijo, sacá esto de acá. Lo llevó a un estacionamiento de Callao, de la avenida Callao, y como andaba sin patente, bueno, ese es un delito que implica que te tienen que secuestrar el auto. Le secuestran el auto, pero como tiene una autonomía de creo que 500 kilómetros, una cosa por el estilo, se lo van a remolcar directamente y no sé bien dónde lo cargará, no sé cómo es
cómo es el tema. Y el de la Se playa lo van de a- estacionamiento le dijo, deje la llave, maestro. Ah, mira cuando- acá, sí, cuando- no sé. cuando se El fue. ballet Sí, parking. el ballet park. La explicación de por qué lo acarrearon tiene una autonomía de 500 kilómetros y no hay cargadores para autos eléctricos a lo largo del camino hasta Jujuy. Claro. Pero además seguir circulando con ese auto sin patente a la vista implicaba que para el diputado un riesgo grande. La ley considera que conducir un vehículo sin placa identificatoria es una infracción grave que justifica el secuestro del auto y el retiro del registro de su conductor. Y la verdad que lo ves venir en la ruta o en cualquier esquina y ya lo parás solamente porque por estética, Sí, por sí, gusto. claro. Venga, usted ya está cometiendo una infracción seguro. Con Como este decía auto. Pañi, por ética y estética, ¿no? Sí. Es un cartel móvil, explicó Quintar sobre su nueva adquisición, que según dijo utilizará para hacer campaña en Jujuy, donde proyecta competir por la gobernación. Los chicos se vuelven locos, dijo Quintar, sobre el impacto que genera el vehículo, y lo enmarcó en la onda verde y la innovación en energías renovables. Y seguro que todos leen eso. Bueno, digo por aquello, por lo mismo que señalaba Luispa de Manuel Adorni, eventualmente, aunque no es eso lo importante, porque si tienen el dinero, que hagan con su dinero lo que mejor les venga en ganas. Siempre y cuando ese dinero El haya problema sido es que bien sea habido, ¿no? efectivamente legal. Y solo para cerrar esta historia, porque no creo que volvamos sobre el tema, vieron que habló el contratista otra vez, o como no le gusta a Luispa contratista. Sí. Maestro mayor de obra. Sí, Claro. el constructor, no sé, Sí. lo que El fuera, arquitecto. Matías Tabar. No, es que no es arquitecto. Pero eso, maestro mayor de Maestro obra. mayor de obra. que Habló es- con Nelson Castro en Rivadavia y cada vez que habla uno no sabe si es a propósito o qué, pero lo ayuda bastante poco a Adorni. Lo escuchamos. Un camión de bolsa de cemento está hablando de son millones y millones de pesos, como para que se den una idea. La parrilla sí es una parrilla muy linda. También se desvirtúa un poco lo que es el costo, por eso estamos trabajando sobre eso y entregándolo, porque bueno, cuando se pone un ítem en parrilla, eso era un resumen que yo manejaba. Cuando se pone el ítem de parrilla, abarca lo que es la parrilla, pero no quiere decir que el frente de la parrilla salió $15.000. El trabajo salió $15.000. Dentro de ese trabajo está el frente de la parrilla, porque eso es un resumen que yo tenía por ítem. El frente de la parrilla es una empresa que se dedica a hacer parrillas en Martínez, tiene hasta parrillas a control remoto, para que se dé una idea. Muy lindo, todo el mundo lo quisiera tener en su casa, y este modelo era prácticamente lo básico, ¿no? De lo que había era lo básico. Pero bueno, no era una casa despampanante, es una casa chica. Hoy entiendo que sea mucho más importante decir que fue una obra despampanante, pero en realidad fue una obra sencilla, una obra normal, de muy buen gusto. Trabajo con mi socia que tiene buen gusto en lo que es decoración y todo eso. Se le puso decoración, se le puso onda y se hizo como todo lo que uno quisiera hacer en una casa normal. Bueno, eso para los que hablan, viste, las malas lenguas respecto del mal gusto y sobre todo respecto de una cosa sencilla. ¿Quién no remodela por $250.000? ¿No? Claro, escúchame, cualquiera. Y se podría haber comprado una parrilla a control remoto y no se la compró. Porque este era el básico. Después estaba como es en los autos cuando tenés el básico y tenés el full. El full. Sí. Y tenés el full. Bueno, ¿Y la parrilla con control remoto qué es? Vos apretás el control remoto y te trae el asado hacia donde vos estás. No, supongo que tiene que ver con el subir y bajar. Sí. Viste que le damos. El A la que tiene ya la manivela es Sí, un es parrillón, un montón, digamos, ¿no? La manivela es un montón. Ya la manivela es un montón. Pero el otro que me llamó la atención, por eso les decía, dice que él votó a Milei, que le dolió mucho, pero que internamente él lo perdona a Milei por haberle dicho las cosas que efectivamente le dijo. Pero después... Cuca le dijo, entre otras. Sí, no, entre muchas otras cosas. Sí. Pero también dijo, che, todos pagan en negro y Manuel y yo no somos los únicos que pagamos las cosas en negro. Sí, igual- Y Adorni ha dicho, pará. Sí, no me Pará defiendan un más. poco. Igual ¿cuál es el problema de pagar las cosas en negro? Milei lo dijo claramente. Eran héroes. Eran héroes. Sí. Para este gobierno, que se opere de esa forma está muy bien. Es no un solo acto es heroico normal. contra está la muy bien. capacidad recaudatoria del Estado. Así es. Bueno, lo que pasa es que no vale. Bueno, no sé.
No, pero está bien lo que dice Luispa, porque por algo también Milei lo defiende a Adorni. Para él está bien evadir, robar, no declarar Sí, de pero patrimonio como corresponde. No me parece que la defensa de Adorni vaya por buen camino. Si va ante el juez y le dice, No. yo creo que Por supuesto, no, digo la evadir lógica no es un delito. No va por el buen camino, coincido. Lo que digo, dentro de la lógica de Milei, en última instancia, está bien lo que hace él. Claro. Se llena de plata, no paga impuestos, hace lo que No, quiere. yo te entiendo. Lo que pasa es que está un poco complicado, Manuel Sí, Adorni. obvio. No, lo que pone en evidencia es que esa lógica del gobierno está mal. Está mal. Es un gobierno que se reúne y felicita al policía que mata a alguien por la espalda o que reprime. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué hace el gobierno con eso? Estimular a que otros policías hagan exactamente lo mismo. Sigan reprimiendo, sigan asesinando por la espalda. Bueno, si el presidente dice son héroes los que evaden, bueno, evadamos. ¿Quién no quiere ser héroe? Claro. ¿No? Bueno, déjenme cerrar con 2 historias, 4:30. Déjenme cerrar con 2 historias que me parece que nos van a dar pie a las charlas que vamos a tener dentro de un rato nada más. Primero, hay un comunicado, no sé si lo leyeron, del Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí, lo vi. Es un comunicado que lleva arriba de todo una marcación, que es la marcación como si fuera la marca de agua de cualquier documento oficial, digamos, es la marcación del año de la Argentina, 2026, año de la grandeza argentina, así está establecido. Y después dice, señores jueces federales, dice la autoridad del Banco Nacional de Datos Genéticos, en mi carácter de directora general técnica de este banco, a fin de, me dirijo a usted, a fin de poner en conocimiento que no podemos llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias. Y esto tiene que ver con los ajustes, que vamos a hablar después con Juan Carlos Junio, pero que entre otras cosas tuvieron un nuevo capítulo mientras se marchaba por el financiamiento universitario en la resolución 2026 del 8 de mayo. Y el otro tema, ¿qué hacemos? Porque en un ratito vamos a hablar con Ariel Sher. Sí, señor. Ariel Sher es periodista especializado en deportes, público, hincha de Racing. Y vamos a hablar no del partido de ayer, aunque somos muy futboleros, ya lo saben. Vamos a repasar la fecha, podemos hablar. Puede ser un abordaje posible el partido y sus alternativas de juego. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar del enorme conflicto en el que se envuelve la AFA cada vez que suceden cosas como las que pasaron en el partido de ayer. Que no es solo lo que pasó. ¿Lo compartimos ahora o esperamos con Ariel? Yo esperaría a jugarlo con Ariel. Bueno, porque hay mucho o lo material. repetimos también, como quieras. Yo jugaría ahora el ¿Algún material. anticipo querés jugar ahora? Porque después con Ariel vamos a ir a la charla. Bueno. Para quienes, vamos a tratar de explicarle a la audiencia de nuestro programa que no es futbolera, por qué para nosotros amerita nota este tema. Ustedes saben que la Asociación del Fútbol Argentino está en un cruce de fuegos, digamos, ¿no? La conducción de la AFA, por supuesto que es un lugar de poder. Y sobre el fútbol argentino hay una disputa de hace mucho tiempo que tiene que ver con el intento de algunos sectores del poder económico y político de ir a las sociedades anónimas deportivas. En ese contexto, con esa trama de fondo, claro, se empezaron a observar en cancha desde hace 2-3 años por lo menos. 2 o 3 años por lo menos. Sí, por lo menos. Cosas que son muy flagrantes para el futbolero y la futbolera, desde el modo de organización de los campeonatos. Primero y principal, porque es lo que, a partir de ahí, es lo que justifica un montón de otras cosas. Seguramente el paso siguiente, vas a mencionar algunos equipos, entran en el marco del formato actual del torneo, Sí, si claro. no sería imposible. Hay 30 equipos, 30 son, ¿no? 30 equipos en la primera división. Para que tengan una idea, y gran parte del poder de Chiquitapia al frente de la AFA viene de los clubes del ascenso. Así es. Hay equipos que han tenido, por ejemplo, el año pasado, promedio de -1. Promedio es el resultado de partidos jugados y puntos recogidos, digamos, no acumulados. Bueno, para que tengan una idea, creo que cuando River se va a la B, River tenía de promedio un .12, un .20 y juega la promoción. ¿Cómo si te no me acordás equivoco. ese dato?
Mirá. Porque me acuerdo, porque revisé efectivamente los promedios. Hay equipos ahora que tienen menos de un punto. 0,6, 0,7. Si no podría estar en primera división de ninguna manera. De ninguna manera. Creo que cuando... Mirá la cantidad de equipos que se fueron a la Bel se acuerda de River. No, qué sé yo, cualquiera. Me acordé, no sé. Pero para que vean, una irregularidad para arrancar. Y después los arbitrajes que fueron favoreciendo sistemáticamente. A ver, que hay arbitrajes malos, los hay. Y vos podés tener errores arbitrales periódicamente en cualquier cancha, juegue cualquier equipo. Pero después tenés sistemáticamente equipos que han sido favorecidos. Vos tenés conductas, tenés tendencias, y eso es lo que te llama la atención. Así y te hace observarlo de una manera especial, por supuesto. Barraca Central, no solo errores. Riestra. Déjame decir algo. Errores y ayudas tenés a lo largo de la historia, porque sin duda, si cualquiera de nosotros, si hace un poquito de memoria, se va a acordar de algún partido con algún equipo que da la impresión, en principio, que fue ayudado, ¿no? Que le cobraron algo que no correspondía y demás. Casos como esos hay de todo, para todos los gustos, para no entrar en detalle. Ahora, ayudas de una manera tan sistemática a algunos equipos en particular, bueno, eso no, la verdad que no se veía por lo menos hace mucho tiempo, ¿no? Y no de esta manera. E insisto con que algunos de esos equipos además son producto de este tipo de torneo. Y los voy a mencionar, Barracas y Riestra, en particular, que son dos de estos equipos a los cuales... Como lo era Arsenal en otro momento. Que hoy nadie habla de Arsenal, porque Arsenal después desapareció... Julio Humberto Grondona, y Arsenal creo que está, no sé si está militando, está en la primera vez, no sé dónde está Arsenal. Creo que descendió al Nacional también, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Equipos como efectivamente Riestra, Barraca, y lo que pasa hoy con Rosario Central, ¿no? Y lo que viene ocurriendo con Rosario Central y los famosos penales a Di María inexistentes, etcétera, etcétera. Ayer jugaron un partido Rosario Central, Racing Club de Avellaneda, por las cuartos de final de la primera de Metro Arsenal. Y se dieron situaciones que ahora vamos a comentar. Sobre todo la expulsión del 9 de Racing, de Maravilla Martínez, que a todas luces no era en un partido donde se venían fajando los centrales de Central. Los defensores de Central con Maravilla Martínez se venían pegando desde el minuto 0. Antes no había empezado el partido, ya se estaban fajando. Ávila y Obando con Maravilla Martínez, es decir, un partido de mucho roce, de mucha disputa, muy físico. Lo expulsan. Primero le saca la tarjeta amarilla el árbitro Herrera a Maravilla Martínez, que para mí estaba bien. Habría que ver si incluso la amarilla... Pero ponele que la amarilla estaba bien, porque Maravilla Martínez además es un jugador medio brusco, es de jugar así, y los árbitros saben y conocen las características de los jugadores, pero lo llama el VAR, y cuando lo llama el VAR, ve lo que vimos todos por la televisión, ve que no era una jugada de expulsión, francamente, y en ese momento termina de expulsarlo. Entonces ahora vamos a escuchar todo lo que pasó, porque esto hasta acá es el partido, pero todo lo que vino después... involucra a la AFA y al mundo fútbol, más la política y todo lo que se juega detrás, otra vez en un momento de mucha atención, y eso a veces es crisis. Antes de entrar en esta discusión, les voy a decir algo, y se los digo como hincha de Central, como hincha de Rosario Central, y es el único momento en que voy a hablar como hincha de Central. Central no necesita que lo ayuden, no lo necesita, le hacen mucho daño a Central. Central le podía haber ganado a Racing tranquilamente con 11 jugadores. Entonces esto le hace mal a Central. Y yo entiendo al hincha de Central que dice, bueno, cuántas veces nos robaron una copa, nos sacaron de la mano una copa argentina, etcétera, etcétera. Yo ya lo sé, lo conozco todo eso. Me parece que acá estamos hablando de otra cosa. Le voy a decir más, Central ni es importante en este asunto. Pero bueno, jugaba Central y está Central en el medio de la discusión, y como vienen pasando tantas cosas con Central, incluso que le dan una copa que no estaba en los planes de nadie. Inventada en ese momento. Y cuando se inventa una copa para que gane Central, y con un dato que es importante para todo lo que vamos a escuchar, y después vamos a hablar con Ariel Sher. Hicimos bien en hacer esto antes de hablar con Ariel. Toda la aceleración que tuvo la causa contra AFA, contra Tobillino, contra Chiquitapia, que va por otro carril, a analizarle otro carril, todo eso logró consenso a partir del campeonato que le dieron a Central. Sí.
¿Se acuerdan que lo hablamos Sí, en ese sí, momento? sí, y Es decir, coincido con vos. Se le animaron al Chiqui Tapia Arrancó exactamente porque después lo de eso. entraron a putear en todas las canchas y era el momento para entrarle lo más fuerte que se pueda. ¿De fondo por el tema del Assad? Seguro que sí, pero Puedo hacer suceden estas cosas. un muy breve paréntesis con eso del Assad. La gran mayoría de los clubes de fútbol, la gran mayoría, Sí. no todos por supuesto, pero la gran mayoría dijo y dice cada vez que se lo pregunte, me refiero a sus comisiones directivas, a sus presidentes, desde ya los hinchas, están en contra del Assad. El problema es el presidente de la Nación. No, está bien, pero quiero decir, ¿sabes por qué lo digo? Porque pareciera que la única garantía en contra del Assad es el Chiqui Tapia. Sí. Y no es así. No es así. Eso no es verdad. Bueno, la está gran bien. mayoría de los clubes, no digo, por supuesto no es homogéneo, porque como todo en la política, hay distintas visiones, hay distintas miradas, pero me animo a decir que el 90% de los clubes argentinos Sí. está en contra del Assad. Manifiestamente en contra, no más o menos Está en bien, contra. pero bueno, manifiestamente en hay un contra. momento, Está un bien, clima con un pero lo presidente digo porque que también va ahí frontalmente a favor del Assad, lo tenés a Macri dando está bien, vuelta. y la AFA está en contra. Lo que pasa es que la AFA está en contra si la gran mayoría de los clubes estuviera a favor del Claro. Assad, por más que el Chiqui Tapia esté en contra, tarde o temprano se avanzaría. Claro. A mí me parece importante poner eso en juego. Bueno, va para la charla con Ariel. Bueno, ¿qué pasó entonces? Tanta laraca. Bueno, termina el partido y el presidente de Racing, cuando sale del gigante de Arroyito, Diego Milito, dice esto. Más allá de, obviamente, la tristeza de haber quedado eliminado y de la manera, quiero felicitar expresamente a todos los jugadores y al cuerpo técnico que han hecho realmente un gran partido. Han representado el escudo y la camiseta como Racing quiere y estoy realmente orgulloso, se lo dije a ellos. Pero bueno, muchachos, creo que hay que empezar a decir las cosas porque sabía cuando me involucré en este rol que iba a ser difícil, que tal vez se me iba a mirar un poco de costado porque vengo del fútbol, soy un tipo del fútbol y realmente estoy cansado, ¿no? También como mucha gente, creo que es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos una vez más robados porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo de decir hasta cuándo, ¿no? Porque uno viene con toda la ilusión y pensamos que esto puede cambiar y bueno, y siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso desde todo punto de vista, creo que todos lo han visto y me duele porque no solo están los jugadores, el cuerpo técnico, hay mucha gente detrás de todos ellos, hay familias y terminar de esta manera realmente me duele, por eso apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, creo que no da para más, creo que hay que hacer algo, creo que hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas, tenemos que reflexionar y hoy estoy acá para decir, estoy a plena disposición para poder empezar a reconstruir de una vez por todas nuestro fútbol argentino. Así que bueno, muchas gracias y buenas noches. Diego Milito dice, estoy acá para empezar a reconstruir el fútbol argentino está roto. Contexto, a Diego Milito en Racing le vienen tirando con de todo y entre otras cosas lo que le criticaban es que el tipo no se plantaba como dirigente para representar y tener mayor peso en Racing, sabiendo que incluso estaba medio que amagaba con estar enfrentado con Chiqui Tapia, pero bueno, a partir de esto, consenso total. O sea, ya. Sí, le cuestionan eso, le cuestionan la no renovación del plantel en términos de inversión. Eso se lo van a seguir cuestionando. Claro, no, para poner todo sobre la mesa, ¿no? Se lo van a seguir cuestionando, pero esto, dicho de otra manera, si yo fuera hincha de Racing, yo querría que mi presidente diga lo que dijo ayer Diego Milito. Después de que Milito escribe eso, escribe Di María. Sí. Que no es cualquier jugador en el fútbol argentino. No es cualquiera Di María. Y Di María escribe esto. A ver si puedo poner un poquito a pleno porque no llego a leerlo. Gracias a Lu, querida. Está en el YouTube, ¿no? Para quienes nos siguen por radio, lo estamos mostrando en el canal de YouTube. Dice, ¿cómo molesta que Central pelee todo? ¿Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior? Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacerme a culpa y corregir los propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales, nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Que las decisiones, Qué loco, ¿no? Dice, antes se deberían... Se debatían. Se debatían tanto los penales, se pregunta.
Antes se debatía tanto las tarjetas, caretas. Muchos de los que quieren cambiar el fútbol, le habla Milito, no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta. Y les dejo algo, el gol de Vélez no fue fuera de juego, se refiere a una jugada, un gol que le anulan a Central, que una muy finita, trazaron las famosas líneas y dieron que fue fuera de juego, era empate en ese momento. Hay 2 cámaras que enfocan y encontraron la que ve offside, qué casualidad, ¿no? Después quieren que... Esto es tremendo, acá es donde me parece que Di María le erra feo. Miren que es, insisto, les hablo como hincha de Central, porque me parece que esto nos hace mal. Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? Para que solo digan que nos ayudan, que el fútbol está manchado. El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta. Buenas noches. Bueno, tiene muchos problemas, está escrito en caliente. Evidentemente Di María siente que tiene que salir a respaldar a Central adentro y afuera de la cancha, pero incluso cuando menciona lo de Vélez, da a entender como que dice, che, pará, nos saludaron un gol válido, pero entonces está manchado. Después dice que no está manchado. Y es cierto lo que decía Luispa, un montón de veces lo cagaron a Central. Y también, por supuesto, en Buenos Aires no hablan de la misma manera, de cómo le chorearon la Copa Argentina Central frente a Boca, no hablan de la misma manera que acá de cómo se habla en Rosario. Pero son situaciones aisladas. Di María sabe internamente de qué se está hablando. No se está hablando de Central, no se está hablando de eso, se está hablando de algo que está pasando en el fútbol argentino y que las autoridades del fútbol están muy pero muy complejas. Introduce otro elemento más allá de todo lo que vos ya dijiste, pero introduce otro elemento que es esa discusión entre equipos del interior y Buenos Aires. Sí. Que me parece que acá quiero decir, eso subyace en muchas discusiones en la historia reciente argentina, por supuesto, eso está presente y no digo que no, pero meterlo en esta discusión, la verdad me parece que no tiene ningún sentido. Rosario Central es un equipo grande, sea de Rosario, sea de Buenos Aires o sea de Córdoba o de cualquier otro lado. Meter que es una cosa de Buenos Aires contra el interior, Barracas y Riestra son 2 equipos de Buenos Aires. Sí. No son de Rosario, no son de Córdoba, no son de Santiago del Estero. Creo que introduce otro tema que para mí es cierto. Boca frente a Belgrano, River frente a San Martín de San Juan, sí. Te cagan siempre, históricamente te han cagado a favor de River y a favor de Boca, o Independiente, o Racing, o los equipos grandes. Eso pasó siempre, no estamos discutiendo eso. Y nadie niega eso. No es esa la discusión. Claro, no es esa la discusión. Efectivamente, a River, a Boca, a Independiente, a Racing, a Rosario Central, a Newell's, a distintos equipos grandes a lo largo de la historia, se los ha beneficiado contra equipos más chicos, pero no sistemáticamente como está ocurriendo ahora. No también se los ha perjudicado. No es la discusión. También se los ha perjudicado. Si la abrimos, yo te digo que sí, que sistemáticamente, pero no es la discusión. No sistemáticamente. Si no estamos entrando en esa discusión, que es lo que no tenemos que hacer. Bueno, pero es la diferencia en relación a lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué estamos hablando de Pero esto? por eso no es el punto, no es el punto, porque está equivocado, porque entonces, si eso efectivamente es así, entonces vos estás legitimando que te favorezcan a vos. Es otra discusión, porque ¿cuál es qué estamos discutiendo? Si ayer estaba bien echado o mal echado el jugador de Racing, porque ahí vos podés entrar en el error del árbitro o del favoritismo hacia Rosario Central, pero aislado. Bueno, y eso sí, será una discusión que empieza y termina. No es la discusión. Entonces Exacto. Es la sistemática. Pero por eso yo te dije, si vos me decís... pero es que estamos diciendo lo mismo, me parece. No es lo mismo. Sí, porque si no hubiera habido Copa Inventada Central, nada de esto hubiera ocurrido. Por supuesto, no, en eso sí, digo que la discusión sobre interior y porteños, eso existe. Sí, eso existe, y lo que es sistemático, en general, no en el fútbol únicamente. Lo que es sistemático no es que a River siempre, o a Boca siempre, o a San Lorenzo siempre. Lo que fue sistemático es que a los equipos grandes siempre, sistemáticamente, los han favorecido en las chiquitas, en las grandes, en todas. Pero es así, es relaciones de poder. Y no es esa la discusión. La discusión es que Di María está reconociendo... También se los ha perjudicado, déjame decirlo. También se los ha perjudicado. Que River y Boca lloran, para mí es... Está bien, pero bueno, en fin. En algún partido puede ser, pero estructuralmente... y en algunos torneos en particular, pero bueno, no vamos a entrar. No es esa la discusión. No vamos a entrar. Cuando Di María se mete en eso, lo que está negando es algo que pasa, e insisto, no es futbolera la discusión. Es una discusión de poder, es una discusión de política, por eso nos interesa, y que va trascendiendo. Atrás de esto aparece... otro jugador de Central, Juan Cruz Comar, que vuelve sobre la misma situación, creo que lo tenemos por ahí,
hace un posteo en Instagram que dice: cuando salieron campeones con este gol no estaba roto el fútbol. Entonces muestra un gol de Racing, que estaba el jugador de Racing muy adelantado. Después muestra una plancha de Pinola Independiente, una Copa Libertadores. Después muestra, bueno, y va mostrando una serie. Es decir, se tomó el trabajo de buscar un montón de jugadas en las que favorecieron a otros clubes. Hay otras que dejó afuera, sospechosamente, pero bueno. Bueno, tiene un pasado en Boca, no importa. Bueno, no, está bien, me llama la atención que no haya ni una estás entrando en una discusión que no es, bueno, insisto. A mí me llama la atención. Bueno, ponele que sí, y no importa. Eventualmente al argumento no le hace el punto, porque está trayendo un montón de jugadas en las que efectivamente, incluso ni había VAR, se daban estas discusiones. Pero de vuelta, equivoca el punto. Acá se está discutiendo otra cuestión. Aparece Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, porque encima ahora juegan River y Central en el Monumental el sábado por las semifinales. Y dice D'Onofrio, expresidente de River: después de lo que viene el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Central. Es increíble. Y acá por ahí D'Onofrio mete una cosa medio futbolera, ¿viste? Como diciendo: ahora hay que salir a hablar para tratar de condicionar a los árbitros, cosa que se hace siempre, es parte del folclore. Y que es un clásico de él en particular, además, ¿no? Yo te diría, hasta si sos presidente y medio que estás obligado a salir a presionar un poco, a jugar eso. Pero atrás aparece Reinaldo Sietecase, reconocido hincha de Central, y le dice: miren, dice, sos un caradura, le dice Sietecase. Se la pasaron toda la vida beneficiándose de arbitrajes y del VAR. Para mí no estuvo bien expulsado Martínez, era amarilla no roja, pero eso es una opinión. Errores que muchas veces perjudicaron a Central y otros equipos del interior. Pero Racing pateó 2 tiros al arco, Central 16 con los que fueron afuera, y tuvo 64% de la posesión. Fue muy superior y mereció ganar como lo hizo. Acá, evidentemente... A Sietecase lo banco, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque Sietecase sale y habla como hincha. Estamos mezclando tweets de hinchas. Sietecase es hincha de Rosario Central, ¿qué querés que diga? Está muy bien que diga yo eso. También tengo la posibilidad de observar. No, y Sietecase también está diciendo: para mí no estuvo bien expulsado. Te voy a decir por qué no. Porque Reinaldo Sietecase, que es un colega muy respetado, lo admiramos, lo escuchamos, él tiene la capacidad de ver entre líneas. Él sabe que la discusión es otra, que insisto, que la discusión... Este no es un segmento futbolero, eso es lo que quiero que hablemos. Pero nos estamos mezclando, eso es lo que quiero decir. Porque yo arranqué diciendo esto: Central no merece que lo ayuden. Estamos mezclando testimonios de distintas características. No, estamos mostrando cómo va escalando el tema. Bueno, a lo que voy es que opine un hincha. Es habitual, todo el tiempo opina, no importa. Es alguien que sabe ver la trama. Hinchas connotados y que ven muy bien otras tramas. Cuando se habla de fútbol se pierde ciertos estribos. No es lo mismo comentar el tuit o el posteo que hace Di María en caliente después del partido y analizar eso que el de Sietecase. Me parece que no es lo mismo, con el respeto que le tenemos a Sietecase, pero es un hincha de fútbol en este caso. Di María es jugador de Central. Sí, está bien, pero no es cualquier jugador de Central. En caliente sale a contestar y a poner lo que pone el tema en otro lugar. No, me parece Cambia por la misma razón que vos lo disculpás a Sietecase, lo podríamos disculpar a Di María y no. Y la verdad es que no, porque además me olvidé algo de lo de Di María. Ángel, te adoro, sos la gloria para los hinchas de Central. Pone otra cosa en juego que fulera. Los campeones del mundo. Y después quieren que vengamos los campeones del mundo a jugar acá. No está bueno eso. No está bueno eso. No está bueno. ¿Para qué? ¿Para qué poner esa situación? Y el último que queremos compartir es de Cortese, que es un periodista partidario de River. Juan Cortese es o de Racing. Juan Cortese no es periodista partidario, es quien cubre a River, en TIC Sport. Que dice lo siguiente, miren. Dice: River fue uno de los pocos que en su momento no apoyó la suspensión de la fecha nueva, advirtiendo que jugar octavos... La fecha nueva, perdón. Advirtiendo que jugar octavos, cuartos y semi en una sola semana era una locura. Hoy los 4 semifinalistas se preocupan por las lesiones de sus futbolistas y el desgaste en tiempo de definición. Muchos de los 26 equipos que ya no compiten votaron a favor. Para la próxima, antes de hacer un paro, habría que pensar las consecuencias. ¿Por qué dice esto Juan Cortese? Porque claro, el partido se debería jugar ayer. Ni antes de ayer deberían haber jugado el resto de los cuartos de final. Se deberían jugar semana tras semana. Es decir, habla de todo lo mal que está efectivamente el campeonato de fútbol argentino. Yo insisto, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo que trasciende y que tiene terminales
insospechadas eventualmente. Porque además hay quienes defienden hoy al Chiqui Tapia al grito de es la valla que contiene el avance del Assad y entonces no podemos meter con el Chiqui Tapia, que tendrá mucho valor efectivamente lo que es, o eventualmente porque es el presidente de la AFA del tercer campeonato mundial de la selección argentina. Pero por detrás hay toda una cosa muy pero muy mal llevada sobre algo tan importante como es parte de la cultura popular que es el fútbol. Yo no sé dónde termina todo esto, francamente. Después vamos a hablar con Ariel Sher. No tengo mucha idea de dónde termina todo este asunto. Y de por sí le mete un aditivo al partido del sábado que no necesitaba, ya de por sí. No lo necesitaba. Semifinal, un lindo partido para ver entre los equipos que tienen mucho. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega el asunto, pero insisto, y disculpen si soy muy insistidor con el tema, este no es un segmento de fútbol, este es un segmento de política y poder. Porque el fútbol es eso también en la Argentina. Y empezó a escalar y casi les diría que es una de las historias del día sin dudas. 4:58. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente de la intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo.
Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18, Pablo Caruso y la banda del Parlante. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre.
darme marcha, si quiere darme marcha. 5 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Estamos en la 530, 18.6 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Para lo que resta del jueves, parcialmente nublado a despejado. Mañana viernes, mínima 10, apenas algunas nubes, máxima 19. ¿Fin de semana ya quieren? No, mañana, vengan mañana para saber el fin de semana. Pero no hay lluvias el fin de semana, lo que sí hay bastante bajas temperaturas, sobre todo el domingo. Vuelven justo el fin de semana, mira vos. Pero el domingo, Bueno. El sábado, de hecho, hay una mínima un poco más alta, 13. Máxima, 17. Pero el domingo ya baja 6 y la máxima 15. Siempre les recomendamos que estén atentos a los podcasts de la 530. En este caso, las marcas de la dictadura, cómo pensarnos a 50 años del golpe cívico-militar, qué hicimos con lo que el terrorismo de Estado hizo de nosotros, economía, justicia, medios, identidades, trabajo, aparato represivo, cultura, una producción fundamental para entender el presente y los desafíos futuros. Podcast 530, escúchalo en el YouTube de la radio. Y por otra parte, ¿qué momento llegó, Néstor, querido? A ver, el momento de la dulzura. Sí, señor. Momento dulce del programa presentado por los alfajores peronistas La Dominga. Pueden conseguir en su Instagram, @la_dominga73. Traen imágenes impresas en homenajes a figuras populares de todo tipo. Maradona, Evita, Perón, Néstor Kirchner, el Eternauta, etcétera, etcétera. Los tenés a todos. Podés hacer tu pedido a @la_dominga73. Ideales para regalar y compartir, celebrando al pueblo en desayunos y meriendas con estos alfajores populares. Se viene el cafecito. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes? Así que ahora formo parte del momento dulce del programa. Si te autopercibís como parte de... Sí, por supuesto. Nos referíamos a los alfajores. Pero no está mal si tenés ganas de ser el momento dulce. Sí, me resulta un poco difícil a mí, porque me dedico a desmenuzar las cosas amargas de este momento de nuestra vida, pero en realidad nosotros necesitamos compartir alegrías y dulzuras. Sí. Si no la vida es imposible. La verdad que todos esos simbolismos que ustedes explican que tienen los alfajores, que reivindican a Perón, Evita, qué sé yo, me parecen maravillosos. Te podríamos sumar al Che, a Fidel, qué sé yo, y hacerlo ¿Tuvimos un Che? No me acuerdo. No recuerdo. Yo creo que sí, tengo Tengo dudas, Puede ser que haya habido un Se Che. trataría de sumarlos, porque reitero que los que están me resultan dulces, efectivamente, me parecen muy bien. Pero claro, se pone un poco áspera la charla con Juan Carlos y entonces ahí habría que ver. ¿Qué tomás esta tarde, otoñal? Esta tarde, bueno, voy a volver a mi ron. Bueno, muy bien. A mi ron, sin hielo, porque a veces se puede tomar con hielo, sin hielo. Pero bueno, podría tomar un ron sin hielo. ¿Llegarías a trabajar, a tu trabajo cotidiano de todos los días en un Tesla? En un Tesla, ¿cómo era? Cybertruck. Sería una experiencia sensacional, porque yo lo veo ahí estacionado, este muchacho del gobierno moral, este gobierno repleto de gente muy moral, y digo, debe ser espectacular ir adentro de ese... Y la verdad que sí. ¿no? La verdad que sí. Y es como un tanque, ¿viste? Debe tener ducha, todo, ¿no? Debe ser una cosa. Ahora el tipo, qué desparpajo, ¿no? Porque no le importa un carajo nada. Se va al Congreso en medio de este quilombo que hay con Adorni, el cuestionamiento a la inmoralidad de todo tipo, y él desafía todo con tal de mostrarse con esa máquina infernal en el Congreso de la Nación. Es espectacular, yo diría, la degradación de todos estos tipos, ¿no? Además yo me imagino el gobierno y sobre todo Martín Menem, no la ven venir. ¿Qué se van a imaginar que hay un diputado de su propio partido que va a caer al estacionamiento del Congreso con un Tesla Cybertruck? Pero son los hijos de este proyecto. Son una manga de diputados que no se sabe cómo entraron a las listas.
Hasta se dijeron algunas cosas muy feas que como no puedo corroborarlas, pero la verdad que son una banda de irresponsables y además no tienen idea de nada. No tienen idea de nada, son gente sin ningún tipo de concepto. Y yo creo que mucho menos tienen relación con sus bases, con su propio pueblo, ¿no? Si no, tampoco harían estas cosas de exhibicionismo, porque sus pueblos están también atravesados por dramas. Bueno, enormes. dice que quiere ser gobernador de la provincia de Jujuy y que va a hacer campaña en el Tesla, que a los chicos les encanta. Sí, bueno, dudo mucho que lo logre, ¿no? Porque hasta dónde se puede tirar de la cuerda, no hay tiento que no se doble, ¿no? Al final van a terminar mal estos muchachos, no pueden terminar bien haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Hablando de Adorni, y ahora te voy a preguntar, por supuesto, por algunas políticas, las consecuencias de algunas políticas de ajuste, pero Manuel Adorni posteó hace un ratito nada más: la inflación de abril fue de 2,6%, la más baja para un mes de abril desde 2017, excluyendo, por supuesto, el periodo de cuarentena del año 2020. La canasta básica, por su parte, registró una variación del 1,1%, la más baja desde agosto del 2025. La inflación retoma su sendero a la baja. Dios bendiga a la República Argentina, fin, dice Adorni. Háblame de esa escena, de Adorni posteando y lo que postea. Sí, está bien lo que vos decís, es una verdadera escena cinematográfica lo que acabo de escuchar, ¿no? Un tipo que está claramente cuestionado por todo tipo de sospechas de haber afanado, corrupto, en fin, no solo por la oposición, sino por todos los grandes medios oficialistas, se pone en una posición impoluta y además hace análisis ponderados sobre la inflación, lo que yo acabo de escuchar, ponderaciones que son totalmente artificiosas. Este gobierno completa el 12,3 de inflación, lo acabo de leer en La Nación, y supera largamente el presupuesto del 10,5 que había programado para todo el año. Por otra parte, la ciudadanía, el pueblo, que todos los días va a la verdulería, al almacén y al restaurante a comprar ropa, sabe que incluso este 2,6, ¿cuánto es 2,6? ¿No? Sí, sí. Es inferior a la realidad. Y todos saben además que el índice está truchado porque está tomando ponderaciones antiguas que no se corresponden con las expresiones de precio de ahora, más que nada con los temas de los aumentos de tarifa que son lo que ellos mismos hicieron, sacando los subsidios a la energía, que es uno de los temas centrales del presupuesto nacional. Por lo tanto, creo que agrega grotesco y agrega erosión. Yo hoy hice una nota reiterando cosas que ya dije en otras oportunidades. Todo esto va tirando abajo aquello de que hagan lo que hagan, Milei no le importa nada. Yo creo que le va generando todo esto una enorme erosión. Más allá de lo que digan las consultoras sobre el tema, siempre estuve convencido que genera una enorme erosión en la credibilidad del pueblo, ¿no? Claro. Juan Carlos, déjame leerte una nota que le escribe la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos al Poder Judicial. Básicamente le dice que no se van a poder realizar las extracciones correspondientes por falta de presupuesto. Esa es la línea que le menciona, porque claro, recordemos, el Banco Nacional de Datos Genéticos trabaja también con las causas judiciales, digamos, ¿no? Cuando hay búsqueda por personas apropiadas. Y es parte de los ajustes que efectivamente se han decidido a lo largo de todo el gobierno, y puntualmente lo que ha pasado en la resolución 2026 del 8 de mayo, mientras se movilizaba la ciudadanía por el financiamiento universitario, que abarca desde educación, salud, prevención de enfermedades muy complejas, vialidad, infraestructura, etcétera. ¿Qué estás viendo ahí?
Bueno, en primer lugar, varias cosas. La oportunidad de la publicación de este superajuste, yo creo que tiene que ver con la marcha universitaria y tiene que ver con una situación de revanchismo y de impotencia frente a el carácter de esa marcha y frente al volumen lo multitudinario de la misma. Ahora bien, ese creo que es un rasgo del momento. Ahora bien, lo de fondo es que el caso que vos señalás del organismo de antropología forense, ¿no? No, el Banco de Datos Genéticos. El Banco de Datos Genéticos, sí, muy bien. Para nosotros tiene un carácter irritativo fenomenal porque esa es la posibilidad de recuperar nietos, ¿no es cierto? Es un logro extraordinario de abuelas, de madres, de los científicos y yo diría de la Argentina, porque es un caso único en el mundo. Por lo tanto, creo que nos genera una reacción que es absolutamente particular. Pero esto que hace esta gente, yo leí en un diario económico color sepia, que señala que fue sin contemplaciones. Me llamó la atención, ¿no? Que es un ajuste sin contemplaciones, que yo diría un ajuste criminal, porque no solo a las universidades, sino prevención y tratamiento del cáncer, prevención de enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la hepatitis, la salud sexual, todo contra el tema de la niñez y la adolescencia, en fin, una cuestión de verdadera barbarie. Ahora, de barbarie social, ¿no? De destrucción social. Yo creo que en definitiva también está ligado a una información, a un dato que es muy, muy conocido por todos, que últimamente está bastante velado, que es que todo esto se hace para tener los fondos para pagarle al Fondo Monetario Internacional, para pagar la deuda externa con los prestamistas, con los acreedores. O sea, toda esta crueldad que estamos señalando casi todos en la Argentina, ¿no es cierto?, tiende a cumplir con el tótem sagrado del superávit fiscal. A ver si entiendo lo que no querés decir. Vos decís, está bien, Milei puede tener la hazaña, el cinismo, la maldad, lo que ustedes quieran, pero no se olvide, no cometamos la imprudencia de desligar esa política de ajuste que Milei se anima a llevarla a ese límite con el modelo, con el acuerdo con el fondo. Así es, exactamente. El rasgo de crueldad, el rasgo de insensibilidad social hasta estos extremos, ¿no? Creo que no puede dejar de señalarse que es un rasgo constitutivo de este presidente y de este gobierno, ¿no? Porque yo diría otros gobiernos de derecha, no sé si llegaron a tanto, yo creo que no. Pero el objetivo principal es congraciarse con los acreedores, con los prestamistas. Es más, en estos días se está reuniendo el BOARD del Fondo Monetario Internacional, para acordar la revisión del acuerdo. Un acuerdo que no se cumplió, sin embargo se lo van a aprobar para darle los 1.000 millones de pesos que fueron a mendigar para cubrir en parte solamente los agujeros que genera el propio modelo por la caída brutal durante 9 meses seguidos de la recaudación. Entonces, el Fondo Monetario Internacional y los prestamistas privados de Wall Street, no olvidar que todos los integrantes de este equipo económico principales son miembros, vienen del JP Morgan. Cuando digo Wall Street, no es una cuestión consignista. Ahí está el centro del poder financiero al que tributa este equipo económico y este presidente de la nación. Entonces, ellos lo que salen permanentemente es a respaldar a este gobierno. No hace falta explicarlo mucho. Lo que hizo Trump el viernes antes de las últimas elecciones para salvarlo, deja claro que hay una decisión política del establishment norteamericano de salvar a este gobierno. Por lo tanto, esto que estamos diciendo de que este cruel ajuste es para afrontar el pago de esos señores, está clarísimo. Y vos sintetizaste bien. No solo hay una enorme cuestión inhumana y cruel,
sino que en realidad es un análisis de grandes intereses económicos internacionales y de clases sociales que se benefician y otras que se perjudican. Reitero, le están aprobando la revisión el Fondo Monetario Internacional a pesar de que no cumplieron con las metas inflacionarias, se le caen el PBI, no cumplen con el crecimiento del PBI. Reservas, en fin, ¿no? Reservas también. Las reservas no las cumplen, que es para ellos lo principal, porque desde ahí salen que le puedan pagar a ellos mismos. Claro. Han tenido una caída de reservas importante, a pesar de que tienen una de las cosechas más grandes de la historia, porque se sigue acelerando la venta de dólares, tanto de las personas. Mirá que en abril bajaron 1.500 millones de dólares, también por la gira de dividendos que en los últimos 4 meses giraron 1.500 millones de dólares porque el gobierno autorizó a las grandes empresas a que giren cuando en realidad eso estaba en una situación de restricción. Por lo tanto creo que ahí hay un problema, yo diría, estructural del modelo económico que, yo insisto, sigue haciendo agua en lo que ellos les gusta llamar la macroeconomía, y por supuesto sigue haciendo agua en la vida de la ciudadanía, que ellos le llaman la microeconomía, que es una idiotez. ¿Qué microeconomía? En la vida de los trabajadores, en la vida de la clase media, que viven mucho peor. A eso le llaman microeconomía. ¿De dónde sacaron eso? Juan Carlos, gracias como siempre. Abrazo grande. Chao. Juan Carlos Juño, el cafecito. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre, siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Un mensaje, un perfil falso, una conversación que nunca debió empezar. El peligro no siempre está afuera, a veces entra por Wi-Fi. Grooming, mi primera vez, una obra de teatro que habla sobre el delito silencioso que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos los lunes a las 20 horas en Teatro Itaca, Humahuaca 4027. Lo importante es estar informados sobre este tema. Adquirí tus entradas por Alternativa Teatral. Tronador.
Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18, que vuelvan las ideas. Pablo Caruso y la banda del Parlante. Opinión, reflexión e información para entender lo que pasa. AM530. Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Siempre. Néstor Restivo, avanzamos. Bueno, son ahora las 6:30 de la mañana en China, en Pekín al menos, porque tiene varios usos. No, tiene un solo uso horario. Buenos días, China, diría a pesar a esta de hora, su Jairo extensión a lo ancho. Se están despertando, la gente, entre ellos se están despertando Donald Trump y su comitiva, en lo que va a ser el segundo día de la visita y del encuentro quizá más importante en términos de relaciones internacionales del año y quizá por mucho tiempo, que es entre Donald Trump y Xi Jinping. Hoy jueves para nosotros, ayer para ellos, ya tuvieron un primer encuentro y, como digo, en poquitas horas va a seguir con un almuerzo y después ya Trump se vuelve para Estados Unidos. Se hablaron de varias cosas, están de a poco empezando a trascender la agenda que plantearon. Por supuesto está el tema comercial, recordemos que China y Estados Unidos tienen una pelea comercial desde hace mucho tiempo por el déficit que tiene Estados Unidos respecto de China, la guerra arancelaria que le planteó Donald Trump, eso se ha bajado un poco, aparentemente están tratando de ver de qué manera en un acuerdo integral haya una especie de junta de comercio que vaya monitoreando esa cuestión. Hay algunos aspectos puntuales del intercambio económico, hablamos del auto Tesla recién, ¿no? Por ejemplo, el tema de autos eléctricos, el tema de tierras raras que necesita Estados Unidos para varias de sus industrias y cuya mayor posesión está en manos de China. Está el tema agropecuario, particularmente la soja, que Estados Unidos le vende, al revés, le vende a China y China lo necesita como un suministro básico para el alimento de ganado. En todo eso se habría avanzado. Quizá el punto más caliente de lo que ha trascendido hasta ahora es Taiwán. Lo que le ha reclamado Xi Jinping a Donald Trump es que todo lo otro se puede negociar, se puede hablar, siempre y cuando Estados Unidos no siga vendiéndole armas y alentando la posibilidad de que un sector de Taiwán quiere, que es declarar la independencia respecto de China, pero China considera que es parte de su territorio nacional. Esa fue la fricción quizás más grande que hubo. Decir también que en el viaje de Trump fue muy impactante la presencia de magnates muy fuertes del mundo, el dueño de Apple, el dueño de BlackRock, el propio Elon Musk, que estaba distanciado. Ese desembarco es impactante. Es impactante porque Trump llevó como para mostrarle Trump llegó debilitado a China, hay que decirlo, ¿no? Se fue postergando, digo, esta reunión muchas veces porque Trump hubiese querido llegar ya con el tema Irán resuelto es que haya libre navegación en el estrecho de Hormuz y que eventualmente alguna situación política distinta en Irán, no lo pudo lograr, lo pasó de marzo a abril a mayo, bueno, finalmente tuvo que ir y para compensar, creo yo, esa opinión, esa debilidad fue con un paquete grande de empresarios poderosísimos a China. ¿Por qué fue con todos ellos? Para mostrar poder y también para decir que todos esos hombres de negocios quieren hacer más negocios con China. Y China está dispuesto a hacerlo, no le tiene miedo a eso, porque también, aunque aquí en Occidente se conocen menos, la República Popular China tiene muchas industrias muy desarrolladas, de petróleo, de cemento, de tecnología, ni que hablar, de defensa, de farma, etcétera, 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 que no son tan populares como son en Occidente, pero tiene. Entonces me parece que por ese lado anduvo o puede llegar a caminar la cosa, pero el límite es Taiwán, insisto. Xi Jinping, por todo lo que trasciende, le dice a Trump que no quiere saber más nada con que Estados Unidos se meta en una cuestión que es propia de la soberanía de China y para la cual la República Popular China quiere tener resuelto en los próximos años. Esto es la reunificación completa del país. Como digo, va a terminar mañana, no sabemos todavía si va a haber alguna
declaración conjunta o no. Hubo un protocolo muy impactante, con desayuno, con almuerzo, con visita a la ciudad prohibida, con visita al Templo del Cielo, digamos, China tiene una capacidad muy grande de tender la alfombra roja a mucha gente. Imagínate cuando llega un presidente de los Estados Unidos. Se vio mucho también el contraste de personalidades, la fanfarronería de Trump, su informalidad, con todo el protocolo serio de Xi Jinping, marcando un poco la cancha y la agenda, ¿no? Después algunas anécdotas que hablamos también en otra instancia que tuvo que ver con Marco Rubio, que es interesante como para aliviar un poco la charla geopolítica. Marco Rubio, como sabemos, es el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado, y tenía prohibida la entrada a China por declaraciones muy ofensivas hacia la República Popular. Sabemos que es un anticomunista furioso y no tenía visa para entrar a China. Para acompañarlo a Donald Trump en el avión que lo llevó a Pekín, lo que hicieron los chinos fue modificar el nombre de Marco Rubio en la transliteración de las letras occidentales al alfabeto o a los sinogramas o ideogramas o caracteres chinos. Cuando vos, Pablo Caruso, si viajas a China, tenés un nombre, Pablo Caruso, traducido en letras chinas. Pero hay distintas formas de ponerlo porque por fonética podés tener distintos caracteres. Bueno, una alteración deliberada de ese carácter en el primera parte de su nombre, Rubio, hizo que le permitieran tener una visa distinta y permitirle. Es como si en vez de poner Luis Paginiger, alguien hubiera puesto Quiz Paginiger y entonces pasa, ¿no? Así. No es Luis, no es Quiz Paginiger, es Quiz Paginiger. Increíble, increíble. Marco Rubio, bueno. Mirá, eso marca varias cosas. Primero que cuando China quiere fingir demencia, finge demencia. Por supuesto. Muy, muy interesante. Y alguien contaba, tuvimos una charla en el marco de una entrevista, donde participó también Gabriel Puricelli, y él decía que la fonética que le acomodaron también puede significar alguien rudo, maleducado. De rubio, quiere, pues según cómo se pronuncia, el idioma chino tiene 5 tonos distintos, por eso es tan difícil hablarlo, ¿no? Porque ruso puede decir de distintas maneras. Una de esas acepciones es duro, hosco, mala onda, podríamos decir, y parece ser que ese fue el carácter que le cambiaron para poder hacerlo entrar. Eso anecdótico, pero me parece que lo de fondo es que se encontraron dos líderes importantísimos, nada más y nada menos que los líderes de las dos economías más importantes, en plena colisión, digamos, un Estados Unidos en declive que lidera ese occidente global que está en declive, y un Xi Jinping que es el líder de todo un conjunto de países del sur global que está en ascenso. Me parece que ese es el trasfondo que hay que analizar en términos geopolíticos. ¿Y qué pasa con la guerra en Irán? Bueno, ahí aparentemente hubo un pedido muy fuerte de Trump para China para que ayude a destrabar la cuestión del Estrecho de Hormuz, que le interesa a los dos, porque los dos son importadores de petróleo, más China que Estados Unidos. Hoy Estados Unidos con el fracking no necesita tanto importar petróleo de Medio Oriente, pero sí mucho de sus aliados. Entonces, marcar poder significa para Estados Unidos garantizar que tiene cómo desatar el nudo del Estrecho de Hormuz, que hoy maneja a piacere o casi a piacere Irán, mostrando una fortaleza que inesperada para los Estados Unidos. Le pide a China que interceda para tratar de... China lo está haciendo a través de Pakistán, que es el mediador de esta guerra todavía irresuelta, y que China de alguna manera está detrás tratando de contribuir a la pacificación. Y Néstor, lo último por lo menos de mi parte, y por ahora, porque quizás haya novedades en las próximas, estamos hablando del encuentro cumbre. Con poquitas horas va a haber un almuerzo, ¿no? Como digo, ya es casi la mañana, empieza la mañana y en 2 horas, 3 horas van a estar almorzando. Es el encuentro cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en China. Hablame de las formas. Donald Trump, muy extrovertido, es capaz de decirte ayer que eras el diablo y hoy que sos su gran amigo. Sí, que van a lo hacer llenó de elogios, juntos. como hizo con Lula, con Gustavo Petro, o sea, no tiene problemas para hacer eso. ¿China cómo mira eso? ¿O una personalidad de conducción política? Yo creo que se divierte y demuestra también una mayor grandeza de parte de la diplomacia china respecto del mamarracho que son muchos dirigentes mundiales. Acá en la Argentina tenemos unos cuantos y también yo considero que Trump lo es. Gracias, Néstor. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista.
5 de la tarde, 38 minutos, y el candombe con Negro Rana. Yo estoy seguro que a quien vamos a saludar le encanta el candombe. Yo también. Y la música rioplatense y uruguaya. Me da la sensación de lo que recuerdo. Porque hemos compartido, ha sido parte de que vuelvan. Pero claro, por supuesto. En otra Claro casa, en que otra sí. emisora. Nos referimos al querido Ariel Yer, podríamos decir amigo, podríamos decir vecino, en algún caso. Periodista especializado en deportes. Ariel Yer, querido, ¿cómo estás? Hola Pablito, hola Luispa. Hola, siempre vecino del campo de la vida que ustedes habiten y siempre, claro, compañero de ustedes. Y me gustan los candombes, lo que pasa es que a veces se arma cada candombe en el fútbol que sí. prefiero volver a Rada. Tienes razón. Bueno, está también otro amigo tuyo de andanzas y de caminos, que es Néstor Restivo. Sí, además un muy buen jugador de fútbol, Néstor Restivo. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Dónde lo viste Bien. jugar a Néstor? No, por Menta, no creo que hayamos jugado juntos. Ariel, ¿jugamos alguna vez? Y no se puede revelar los lugares, me acuerdo de un partido, pero sí. Te quedó esa impresión. No, pero lo vi jugar en candidato de periodista. Yo jugaba como en otra liga, ni mayor ni menor, y Restivo estaba en la cancha al hoy, tenía una capacidad de recuperar la pelota y una convicción en hacer eso que lo pintan, no entero, pero parcialmente. Espero que no juegue así con los chinos, porque si no, lo que será la vida de ese país. Está muy bien. Es cierto que te vio entonces, porque quienes te vimos jugar sabemos que Vos, sos... Pablo, me viste. Vos te estás refiriendo, Ariel, perdón, no que distraigas un segundo, en un ámbito, ¿lo puedo decir, penitenciario? Es posible. Porque después puedo contar esa anécdota. Y bueno, Ahí dijo ya. periodistas y penitenciarios, parentesco. Bueno, Ariel, a ver, te llamamos porque la verdad estamos observando todo lo que pasa alrededor del fútbol, que el presidente de Racing dice está roto, no es el único. El disparador es el partido de ayer entre Rosario Central y Racing, y una o dos jugadas del partido, sobre todo la expulsión del número 9 de Racing de Maravilla Martínez. Pero decíamos en el arranque, quizá vos querés encuadrarlo de otra manera, que no estamos hablando del partido ni de esa jugada, estamos hablando de una serie de situaciones futboleras, es decir, dentro del campo de juego, y algunas que ocurrieron fuera del campo de juego, pero que terminaron, por ejemplo, con el título a Rosario Central fuera de programa, que empezaron a enrarecer mucho la situación, y es fútbol, pero no es solo fútbol eventualmente. ¿Cómo estás viendo todo esto? Y además tenemos que decirlo, público hincha de Racing, con lo cual se lo pregunta a un hincha de Central o a un hincha de Racing. Nosotros, yo no creo en cierta síntesis, pero esta es muy posible, claro. En otras cosas hacemos privar la contradicción. Claro. Como mirada en marco, donde hay poder, el poder se disputa. Como dice un jugador peor que Restivo en la cancha, en otras cosas era bastante bueno, que es Michel Foucault, ¿no? Ajá. Y el fútbol es un territorio donde se disputa poder. Ahora, ¿cuál es la disputa de estas últimas horas? Como vos decís, Pablito, no se puede ubicar solo en las últimas horas. En el lugar hegemónico de poder en el fútbol de la Argentina lo tiene la conducción de la AFA por varias razones. Una por la propia nomenclatura del cargo, otra porque como está organizado el fútbol de la Argentina en la vida práctica, siempre a quienes organizan el fútbol, en particular al presidente, si ese presidente se constituye como una figura de poder, siempre le debes algo, no necesariamente plata, porque hay clubes en la Argentina que dependen de lo que la AFA gire anticipadamente, o en el caso de algún club en bancarrota que lo sostenga. Pero por otro lado le pedís cosas menores todo el tiempo, esta fecha, este horario, este partido, porque tengo tal cosa, tengo tal otra. La AFA en términos más que administrativos ya per se tiene mucho poder. Acá hay líneas de interpretación que no van a converger en torno del fútbol, porque alrededor de aquel título de Central, ¿sí? Aquel que vos rememorabas, ese título que con todos los méritos deportivos que había hecho Central no lo ganó como título, y se lo concedieron. En ese escenario saltó toda una cosa que flotaba. Una es el campo de sospechas, que es el fútbol de la Argentina. Vos hacías alusión al universo de los arbitrajes. Bueno, el universo de los arbitrajes es un universo particularmente sospechado en distintas etapas de la historia del fútbol, y en particular en esta edad,
en torno de Barraca Central, en torno de Deportivo Riestra, los equipos que ascendieron hace menos tiempo y a los que se asocia con la conducción de la AFA. Y en el ascenso, ni te digo. Claro. Aquel episodio puso en escena los que están más cerca de Tapia son favorecidos, los que lo cuestionan o toman distancia van al bombo. Esto tuvo epicentro además con Estudiantes de La Plata, que justo era rival en la primera, en los octavos de final del torneo que Estudiantes terminó ganando. Pero agrego algo que nosotros no mencionamos, porque quizá lo más visible es lo de Primera División, pero en el ascenso también, en el ascenso se han visto cosas muy escandalosas, digamos, en estos años, ¿no? Lo agrego porque vos lo mencionaste y también es muy flagrante en esa situación. Para salir, insisto, todo este esfuerzo para salir un poco del manotazo de Maravilla sobre Coronel, ¿no? Sí, está claro, y además hay allí una zona de observación, de reflexión, o de deseable reflexión que no está, que tiene que ver con el poder de Tapia. Lo pone si acuerda, muy cerca de ciertos sectores corporativos, si no acuerda, bajo la hazaña de esos sectores corporativos. Claro. Acá estoy prescindiendo, porque yo no soy un experto en el tema, y es muy difícil tener certezas, cuánto de lo que se le atribuye a Tapia es falaz, cuánto de lo que se le atribuye a Tapia y a su compañero de construcción de políticas, Pablo Tobillino, es certero. Lo que es cierto es que como él está enfrentado con algunos sectores del poder político clásico, pero mucho más hoy con algunos sectores del poder político real, de los cargos no pasajeros y de la institucionalidad tan discutiblemente representativa de este tiempo, entonces está en esa pelea. Luego tiene peleas internas adentro del fútbol, quienes solo piensan, que está claro que no es el caso de ustedes, pero sí mucha gente del universo de lo que mal llamamos la política o solamente la política, dicen, no, este es de este palo, este es de otro, tiene a tal. No funciona así ese campo. El propio Tapia tiene alianzas y confrontaciones con gente voy a usar ese término, no me gusta, palos bien distintos. Y acá lo que hay es un señalamiento a el tipo de orden que tiene la AFA y el tipo de ejercicio de poder que tiene. Por otro lado, te quedas con la sensación de que el presidente de Racing, Diego Milito, salió a cuestionar a Tapia y a la AFA, y luego lo hizo su vicepresidente, Hernán Lacunza, el ex ministro de Economía de Macri, que lo hicieron cuando Racing perdió. Eso te deslegitima un poco, porque te deslegitima en lo global, por ahí te legitima con tu tribu. Y esto es lo que está pasando en estas horas. La disputa real sobre qué hacer con el fútbol de la Argentina no es una disputa muy laburada y con muchos proyectos alterativos, alternativos o validadores del de Tapia. Claro. Lo que en general hay es un intento de validarse, de darle respuesta en esta edad de más hinchismo que hinchas a veces a la gente propia. Ese también es el mensaje. No sé bajo qué acuerdos o si solo por impulso del mejor jugador del fútbol argentino ahora, que es Ángel Di María, que es quien le contestó a Milito. Eso también habla digo de paso, de dónde está puesta la disputa. Milito no le contestó ni Tapia, ni Tobillino, ni Belloso, que es el presidente central. Un jugador, un ex par de Milito, fue el que le dio respuesta. Los otros por ahora esperan. Ariel, y ese es el escenario. Sí, ¿qué Luis. tal, Ariel? Luispa, un gusto siempre saludarte. Esos dos testimonios o esas dos declaraciones que vos mencionás son las que elegimos nosotros para mencionar, para referirnos al comienzo del programa. Ahora, quiero preguntarte si las analizás en la misma clave. Vos las caracterizaste recién, sobre todo la de Milito. Ahora, ¿cómo se termina de analizar la declaración de Di María, que además la hace muy en caliente, ¿no? Y sobre todo pocos minutos después de terminar el partido? ¿La analizás en la misma clave como respuesta a Milito de casi un par o la diferenciás? Quedó posicionado como un par más allá del rol institucional, porque la declaración de Milito, que hace señalamientos sobre el fútbol argentino, dice el fútbol argentino está roto y habla de ser robado, tiene una devolución en palabras exactas de la de Di María. Di María dice lo contrario, no está roto, y dice no se trata de un robo, y habla de robos anteriores.
funcionan en el mismo plano, y a mí me parece que es interesante pensar eso, aunque sea como tema, no digo colateral, de urgencia o de inmediatez menor que el conflicto mismo, esta idea de qué defiende cada quien que defiende en nombre de la palabra fútbol. Defiende la lógica del fútbol como una carpa donde están contenidos los propios y los que necesitas que existan, porque si no jugás solo, o defendés solo tu carpa, y como le pasa, no en este caso a Di María, y ahí yo creo que hay un matiz, y sí a los dirigentes y a las dirigentes de casi todos los clubes, le hablan al público propio para que el público propio avale eso. Milito está en una etapa en la que le han cuestionado otras cosas en Racing. Este es un posicionamiento en el que alguno le dirá saliste tarde, alguno no lo querrá por una cuestión de otro orden, pero en los clubes donde hay pertenencia social, no son sociedades anónimas deportivas como quiere el gobierno nacional, y sobre todo las corporaciones asociadas al gobierno nacional, de todas maneras son clubes poco participativos en una cantidad de cosas, y el fútbol ocupa un lugar bastante más que central. Y este tiempo de la historia, además de darle esa centralidad al fútbol, está muy, muy derivado a ganamos o perdemos. La derrota, como hemos visto en el estadio de River el otro día, en el estadio de Vélez, ayer en Central mismo hubo un momento en el que casi empezaba, cuando perdía por el gol de Saracho, hubo algún canto. No hay tolerancia, no hay paciencia con la derrota. No hay lugar para la derrota. Claro. No hay, y además esto está viabilizado por montones de discursos. Así como está esta cosa de yo soy no socio, sino soy cliente del club, porque de gente que dice yo pago mi cuota, entonces devolveme triunfo, te amo, te odio, dame más. Aunque Charlie no haya analizado el fenómeno del fútbol en particular. Y en esa dinámica, las dirigencias, que todo el tiempo están plebiscitadas, nos gusten o no nos gusten sus políticas, sean consistentes, tengan espesor o no sus políticas, tratan de hacer cosas que le caigan simpáticas a esa masa social. Ariel, cuando no tenía el dato de que Ran Lacunza era el vicepresidente de Racing. Sí, es uno de los dos vicepresidentes de Racing. El otro vicepresidente tiene una pertenencia histórica al Partido Justicialista. El mundo de alianzas en los clubes, o de acuerdos, ni siquiera de alianzas en el sentido que lo imaginamos en otros temas que ustedes tratan cotidianamente, es de otros registros. Y la elección de Racing que llevó a Milito a la presidencia, en la que se impuso a Víctor Blanco, el presidente de más perdurabilidad y probablemente de más prestigio de la historia reciente de Racing, también veía gente de otro tipo que en otro plano adhería cruzado. Esto pasa mucho en los clubes de fútbol y ha pasado a través de la historia. Hay una característica que tiene todo este fenómeno, que es que quienes piensan los mapas político-institucionales están lejos de esto y lo simplifican, y a veces quienes están cerca del fenómeno deportivo no se acercan a esta zona y también tienden a simplificar, pero a veces, esto lo conocen ustedes mejor que yo, a veces eso es pariente de otras simplificaciones de lo que llamamos análisis político en la Argentina o en otras partes. Ariel, la última de mi parte, ¿a quién le habla Milito, o quién crees que le habla Milito cuando Milito dice acá estoy para la reconstrucción del fútbol argentino? Me quedo con esto que decías antes, que no hay a la vista un proyecto alternativo o alterativo, dijiste, siempre con esa riqueza de lenguaje, pero ¿a quién le está hablando? Porque parecía algo más que un gesto de un presidente de un club que acaba de quedar afuera de una manera a su criterio injusta. Esa frase daba la sensación como que a alguien como si hubiera un destinatario específico, o alguien le estuviera queriendo hacer llegar el mensaje, ¿o no? ¿Qué pensás? Hay un polo antagónico, no especialmente numeroso, en el que podemos ubicar a la dirigencia de River, en particular un expresidente, Rodolfo D'Onofrio, que habla como exdirigente, pero es de la médula de la conducción de River, sin cargo en este tiempo de la historia, y que es un rival político de Tapia, ya de larga data,
Y la otra referencia es Juan Sebastián Verón, que en otro fenómeno interesante que se da en este tiempo forma parte de la saga de exfutbolistas, muchos de ellos muy notables, que ahora han migrado a la participación y a la dirección de sus clubes. Tenemos a Verón, a Riquelme, a Belloso en Rosario Central, a Luis Partima en Belgrano, a Milito en Racing. Me parece que en particular la referencia es a los clubes que ya tienen quebrado su lazo con la AFA, que son River y Estudiantes, pero también puede decirlo en esa brevedad, acá estoy muchachos, como que él tiene conversaciones de la vida por algún pase, por alguna razón, con alguien que susurra cosas contra Tapia y le dice, bueno, yo estoy dispuesto a jugar algo. No conozco e intuyo que lo conocería si hubiera un proyecto más organizado de confrontación con el de Tapia, ¿no? Bien, y ahora sí lo último, prometo que esta es la última de verdad. Decíamos aquí con Néstor y con Luispa también, hay una parte que es lógica, pasa en todos los partidos, después de un partido esta característica de lo que pasó, vas al próximo partido que es River, ni más ni menos que River frente a Central en la cancha de River, y hay un condicionamiento y todos juegan y hay que ver cómo lo reciben a Di María y hay que ver qué pasa con el arbitraje, etcétera, etcétera. Más allá de eso, ¿crees que se altera el clima en general de lo que resta de lo que viene? El Mundial va a ser seguramente una pausa. Y lo vinculo con otra cosa que dijiste, y me lo decía un amigo recién mientras te escuchaba, mi amigo y yo te escuchábamos, se fogonea mucho a la gente, cambió el hincha, vos decías hay poca paciencia, no hay lugar a perder. Estas dos cuestiones, lo que estamos hablando de la AFA, más esa característica que aparece de la gente en cancha, ¿crees que está alterando demasiado lo que conocemos habitualmente como disfrutar del fútbol? La relación social con el fútbol no tiene hoy mutaciones potentísimas en el sentido de decir soy de, o sea, la identidad, la pertenencia, eso está. Eso tiene niveles de continuidad, inclusive de profundización ante el debilitamiento de otro tipo de identidades posibles. Ahora, el modo de ejercer esa identidad, sí, claro que ha mutado. No hay posibilidad casi de cohabitación con el que juega enfrente y hay una posibilidad que se rompe muy fácil ante la derrota. En una sociedad en la que además entendiendo que el fútbol no es un espejo del mundo ni del país, el fútbol a veces manifiesta cosas parecidas y tiene sus zonas claramente autónomas como fenómeno. Pero aquí yo veo una aproximación en zonas de crispación en el contacto de la gente con la gente, algo que excede, pero incluye este tiempo específico de la historia argentina y cierta dinámica de extremación de la identidad, entonces pasan estas cosas. Claro. Esta idea de entronizar la victoria o hacer más goles que el otro, que a veces es una victoria nominal nomás, y el desprecio a la derrota y esta potenciación, este sobregiro de afirmar quién soy negando al otro, claro que son rasgos de este tiempo y que se agudizan. Claro. Casi no conversás del juego en la tribuna y ustedes conocen bien las tribunas. Ariel, qué bueno escucharte, gracias por este rato, esperemos que andes muy bien, vos y toda tu familia. Bueno, les agradezco la conversación y otro día les cuento en privado y con bebidas muy suaves cómo marcaba Restivo y si a alguien le queda todavía alguna señal en algún tobillo envejecido. Abrazo, Ariel. Gracias, Abrazo, Ariel. Abrazo. Ariel Sher, charlando con nosotros, varias cosas interesantes, sobre todo aquello de, bueno, la caracterización que hace de la sociedad, de la gente, lo que ve en la calle, pero que no hay un proyecto alternativo al que Milito apela para hacerle frente a lo que está pasando a la conducción eventualmente de Chiquitapia. Y otra cosa que solemos simplificar, decimos, Luispa medio que lo arañó, decimos, bueno, Chiquitapia, ¿quién es? Sí, Chiquitapia es la defensa contra la SAD y listo. Y bueno, Chiquitapia es eso y muchas otras cosas más. Y Milito tiene como vicepresidente a un peronista y también a Hernán Lacunza. Y en River pasa lo mismo, están cruzadas en la política, por fuera de los clubes también está cruzada en la conducción de River, se ven distintos partidos allí. Bueno, veremos, a ver que mañana con Mariano hablaremos de fútbol. Sí, y de esto mismo también. De esto mismo también,
querían, pero quiero decir, a ver si podemos retomar un poquito lo que pueda llegar a pasar en términos de juego. Ya estamos por terminar, dale. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Ginijar, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aimú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mare. ¿Vuelven en ideas? Siempre. Para el cierre, Luis Pablo. Sí, una línea, vuelvo por un minuto sobre la ley de financiamiento universitario que, como ustedes saben, está en manos de la Corte Suprema. Bueno, ya se cumplieron los pasos previos, la Corte Suprema está en condiciones de fallar. Claro, la Corte Suprema también anticipó, nosotros no tenemos un plazo determinado, podemos tomarnos el tiempo que consideremos necesario, incluso puede pedirle a la Procuración primero que le dé una opinión. No está obligada. Claro, aunque no sea vinculante la opinión de la Procuración, la puede pedir, esto puede estirar los tiempos. Hoy el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires intimó a través de una carta, el Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno de cualquier universidad nacional, intimó a la Corte Suprema para que se expida lo antes posible. Difícil que la Corte Suprema le haga caso al Consejo Superior, pero está en el marco de lo que fue la movilización del otro día. Atención lo que está pasando en Brasil con las elecciones y con Bolsonaro, mañana ampliamos, pero... Sí, a ver, retengan este nombre, Daniel Borcaro es un empresario de mucho dinero, está preso en este momento en el marco de las causas que se iniciaron por los intentos de golpe contra Lula cuando perdió la elección Bolsonaro, está preso como digo y el medio de Intercept reveló audios que lo conectan con el hijo de Bolsonaro, Flavio, por una suma millonaria, 24 millones de dólares que habría pedido Bolsonaro para hacer una película autobiográfica. Lo anecdótico es que este hombre, insisto, muy corrupto, con una pésima imagen en Estados Unidos, desmoronó la imagen de Flavio Bolsonaro en el contexto de una carrera electoral de aquí a octubre. Claro. Y las encuestas les están dando tan mal, que muchos aliados de Bolsonaro se empiezan a ir y se empieza a hablar de la posibilidad de que haya otro candidato de derecha. Epa. Así que mañana en todo caso vamos a ampliar, pero básicamente es el vínculo entre Flavio Bolsonaro y este personaje de fama muy corrupta en Brasil. Gracias, Néstor. Abrazo, Luispa. Gracias a toda la banda de Que Vuelvan. Nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde. Viene Feli Bonavita.